Un objeto por sí mismo rara vez es divertido. Piensen en una piel de plátano que alguien ha dejado en el suelo. Nos deja indiferentes. Pero si pasa alguien, la pisa y resbala, nos da risa. Y es el ejemplo clásico del sentido profundamente social de la risa. Como los chimpancés, nos reímos con los demás. Y con los artilugios mecánicos, cuanto más parecidos son a los humanos, más nos reímos. Lo único extraño en todo este asunto es ver cuánto ha tardado la ciencia en indagar las relaciones entre la risa, el sentido del humor y nuestros niveles de felicidad. En primer lugar, se trataría de situar mediante volúmenes la cara del personaje. Estudiando las formas. El comentario más simple puede hacernos reír a carcajadas. No hace falta que nos cuenten el chiste más ingenioso o veamos la situación cómica más absurda. El humor no es el auténtico motor de la risa. La necesidad de establecer relaciones de confianza con las personas que nos rodean, ese parece ser su origen. Robert Provine es profesor de Psicología y Neurociencia en la Universidad de Maryland. Lleva 10 años intentando responder una pregunta que todos nos podemos hacer. ¿Por qué reímos? Y en su respuesta, Provine convierte lo común en extraño. La risa es un pegamento social para afianzar las relaciones entre los miembros de un grupo. Pero es un mecanismo inconsciente, así que es mejor no forzar una risa cuando el jefe nos cuenta un chiste malo, ya que el resultado será falso. Y es que la risa se desencadena con distintos pensamientos y sensaciones. No la controlamos. Nuestro cerebro toma la decisión por nosotros. ¿Y qué es lo que la hace inevitable en circunstancias que no deberían hacernos reír? Parece ser que es un reflejo humano e innato. Ya desde muy pequeños utilizamos la risa como un mensaje que mandamos a los demás. Los bebés ríen como una forma de interactuar con la madre cuando todavía no pueden usar el lenguaje. ¿Podría haber sido la risa una forma rudimentaria de comunicación que evolucionó hasta llegar al habla? Provine cree que sí. El hecho de que ciertos primates también rían en condiciones de juego y cosquillas reafirma esta hipótesis. Y es este comportamiento humano tan enigmático, el de las cosquillas, otro de los ejes de la investigación de Provine. ¿Por qué resulta tan inefectivo hacerse cosquillas a uno mismo y en cambio somos tan susceptibles a las que nos hacen otros? La respuesta viene a confirmar su teoría de la significación social de la risa. Nos reímos 30 veces más en compañía que estando solos. La risa no entiende de culturas. Forma parte del vocabulario universal. Todos la entendemos. Es una actividad social y contagiosa. Sabemos que modifica la respiración y que implica diversos músculos del cuerpo, pero curiosamente en pocas ocasiones interrumpe la estructura del discurso, solo la puntúa. Nos reímos cuando podríamos toser o respirar. Sin embargo, todavía queda mucho por conocer acerca de los mecanismos cerebrales implicados en la risa. Robert Provine, con sus estudios de la neurología del comportamiento social humano y en concreto de la risa, nos ofrece una visión privilegiada y sin censura de nuestro inconsciente. Robert, por fortuna oímos mucho reír a la gente, pero mi pregunta es, oye, ¿la risa es una medida del humor? ¿Es una señal del estado de ánimo de una persona? Bueno, las personas contentas y felices sonríen y se ríen más que las personas tristes o infelices, pero la risa y la sonrisa no son medidas del humor fiables. Son mensajes que enviamos a otras personas. Por ejemplo, una persona feliz no se pasa el día con una sonrisa perpetua, sino que solo sonríe cuando se encuentra con otra persona. De la misma manera, nosotros no nos reímos cuando estamos felices y contentos.
sino que lo hacemos solo en presencia de otras personas. De hecho, la risa desaparece cuando no estamos en presencia de otras personas. La risa es 30 veces menos frecuente en situaciones solitarias que en situaciones sociales, de forma que la risa, al igual que la sonrisa, es un mensaje que enviamos a otras personas, y si las otras personas no están, seguramente no lo enviamos. O sea que no nos reímos de un objeto, como una piel de plátano, a menos que alguien resbale con la piel de plátano. Sí, una piel de plátano solo hace reír cuando alguien se resbala. Las pieles de plátano o los plátanos por sí mismos no son muy divertidas. O sea que lo que estás diciendo es que la risa es una especie de señal para construir una coalición social, para hablar con otros, para interactuar. La risa es una vocalización lúdica que enviamos a otras personas, y de la misma manera que no hablamos cuando una habitación está vacía, tampoco nos reímos cuando no hay nadie. Es decir, que no enviamos la señal cuando no la puede recibir nadie. O sea que necesitas gente alrededor, que se pueda reír, ¿no? Dime una cosa que me intriga mucho. Nosotros utilizamos el mismo canal para comer, la garganta o lo que sea, para beber, para hablar, para vomitar, para hablar. Prácticamente lo hacemos todo por el mismo canal. Sí, el canal vocal se utiliza mucho y en funciones múltiples. Por ejemplo, ahora, mientras que estoy hablando contigo, tengo que parar de respirar. Sin embargo, no tengo que pensar que tengo que hacerlo, simplemente sucede. De la misma manera, hay que dejar de respirar cuando se bebe o se come, o de lo contrario, la comida o la bebida se irían por el otro canal y produciría una congestión o una neumonía, que es un gran problema. El canal vocal tiene muchas funciones, de las que solo una es crear sonidos como los que estoy emitiendo ahora. Déjame pensar. Esto probablemente quiere decir que la risa está relacionada con otras muchas cosas, como por ejemplo el hablar, quiero decir el lenguaje, o la conciencia. Es decir, que no es algo aislado. La risa es, antes que nada, un efecto de la respiración. Es decir, que hablar y reír están relacionados por el hecho de redirigir el proceso de la respiración para crear sonidos. Mientras te estoy hablando ahora, tengo que dejar de respirar y utilizar el sistema respiratorio para hacer los sonidos del habla. Cuando río, tengo que dejar de hablar, de manera que la risa y el habla necesitan diferentes tipos de sistema para su creación. Cuando me río, es diferente de cuando hablo y digo ja, 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 porque a diferencia del hablar, la risa no es un acto voluntario. Si, por ejemplo, te pido que te rías, no es fácil, ¿eh? Lo voy a intentar. Bueno, pues no está tan mal. Sin embargo, a la mayoría de personas a las que se lo pregunto responden: no puedo reírme solo porque me lo pidas. Entonces hacen algo como que en realidad no suena como una risa auténtica. Es decir, que no podemos reír porque se nos pida, ni tampoco llorar. Estos actos instintivos tan antiguos de reír y llorar no están bajo el control de la conciencia, aunque los hagamos constantemente. Esto es muy importante para comprender tanto el mecanismo de la risa como su función. Un juego muy difícil, aguantar la risa. Un ejercicio muy practicado por los niños que es extremadamente duro. Profesor Vitti, ¿por qué es algo tan complicado aguantar la risa? Tenemos que decir que la risa es un comportamiento dotado de una complejidad elevada. En la risa, como en otros comportamientos no verbales, hay una autorregulación que tiene sus límites.
El profesor Ricciviti es un experto en la risa. Las investigaciones que dirige en el Departamento de Psicología de la Universidad de Bolonia se orientan a comprender mejor los mecanismos que regulan la risa y a revelar los numerosos secretos que esconde. En este laboratorio tratan de analizar qué sucede en el organismo cuando soltamos una carcajada. Se utilizan electrodos para registrar las más leves contracciones de los músculos implicados en este comportamiento. Al manifestarse la risa, el movimiento más evidente es el de los músculos cigomáticos, que permiten desplazar hacia arriba el ángulo de la boca. Il sorriso spontaneo ha un suo andamento più graduale e di minor durata. También es básico el músculo de la frente y los músculos que circundan los ojos, que van formando al contraerse las conocidas arrugas. Sin embargo, la risa es mucho más que una simple expresión facial. Todo nuestro cuerpo participa en esta experiencia, que es una verdadera gimnasia. Es bien apreciable en el monitor el aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión arterial y de la temperatura de la piel que acompañan a la risa. El estudio detallado de todos estos parámetros quiere discernir entre los diversos tipos de risa y, en particular, distinguir la risa auténtica de la circunstancial. La risa espontánea tiene un desarrollo más gradual y de menor duración, mientras que la risa intencional se activa mucho más rápidamente. Se mantiene durante más tiempo y después decae más deprisa. Hablemos de los animales. ¿Hay otros animales que se rían? Sí, hay otros animales que ríen, aunque quizá de una manera algo distinta de lo que lo hacemos nosotros. Esta noción de que los seres humanos vienen definidos por ser la especie que puede reírse no es del todo verdad. Es cierto que somos una especie que puede reír, pero no somos los únicos. Del mismo modo se pensaba que los seres humanos eran la única especie que podía utilizar herramientas, y esto se demostró que no es cierto cuando se estudió con más detalle a los chimpancés y a otros animales. Al ir estudiando más animales nos damos cuenta de que no somos los únicos que se ríen. Por ejemplo, los chimpancés y otros grandes monos, o los orangutanes, pueden reírse, aunque el sonido que hacen es algo diferente de nuestra risa. Como los seres humanos somos una de las 3 especies de primates antropomorfos, puedo imitar la risa de un chimpancé. Una risa de chimpancé de un nivel bajo suena como un jadeo. Y cuando se animan tienen un sonido más gutural. Lo que veo es que te ríes inspirando y expirando de una manera que nosotros no podemos hacerlo. En nuestro caso se convierte en nuestro caso. Sí, en los humanos. En la transición entre la risa de los monos y la risa humana, hay una transición entre el jadeo y el jajaja humano. Los humanos producimos la risa cortando la exhalación. Mientras te estoy hablando, el habla se forma por la modulación de la exhalación del aliento. De manera que el habla humana es como la risa humana, porque cortamos la exhalación del aliento. Los chimpancés no pueden crear los complejos sonidos que estoy haciendo yo en estos momentos, y es porque no tienen control del aliento. Para los chimpancés, el acto de vocalización todavía está bajo el control del proceso de la respiración. De manera que no está tan relacionado, como me han dicho tantas veces, con el asunto de que la laringe baja y la amplificación del ecosistema sonoro, sino que está relacionado con la capacidad de controlar. Sí, creo que eso es así. Está clara la importancia de la evolución de la laringe y de diversas partes de las vías vocales.
Pero lo que olvidan los lingüistas y las personas interesadas en el origen del lenguaje, aquello a lo que no prestan atención, es a cómo se generan los sonidos del habla, ya que al fin y al cabo, el hablar y el reír consisten en redirigir la respiración para generar sonidos. Los chimpancés no son capaces de hacer esto, y nosotros sí que lo somos. ¿Y qué pasa con las cosquillas? Porque también son importantes. Las cosquillas son probablemente la forma más antigua y segura de estimular la risa. Y si te preguntas cuál fue el estímulo original para generar la risa, probablemente fue hacer cosquillas. No era contar un chiste, no era tener una conversación. Era una persona haciéndole cosquillas a otra. Como el despioje de los chimpancés, ¿no? Si analizamos las cosquillas y la risa, vemos que son unas de las primeras formas de comunicación que existen entre la madre y el bebé. La risa aparece a los 3 meses y medio o 4 después del nacimiento. Y esto es mucho antes de que los bebés puedan hablar. De manera que mientras la madre está interactuando con el bebé, le hace cosquillas y al bebé le gusta y ríe. Y esto hace que la madre continúe hasta que llega un momento en que el bebé empieza a quejarse. Y entonces la madre para. Es decir, que la risa y las cosquillas son una forma importante de comunicación entre las madres y los bebés antes de que estos puedan hablar. Y también es el primer ancestro de la risa. Si queremos saber cuál era la causa de la risa en nuestros primeros ancestros, seguramente eran las cosquillas. ¿Hacer cosquillas en las axilas fue lo primero? O en cualquier otro sitio. También las palmas de las manos y las de los pies. Pero un ingrediente esencial de las cosquillas es tener otra persona. De la manera que el ingrediente esencial para la risa es la presencia de otra persona. Si las cosquillas fueran un simple acto reflejo, ¿por qué no puedes hacerte cosquillas a ti mismo? Es posible tener un acto reflejo en la rodilla o masturbarse hasta el clímax, pero uno no se puede hacer cosquillas a sí mismo. Necesitas a otra persona. Las cosquillas constituyen una parte importante del juego. Por ejemplo, cuando se le hace cosquillas a alguien, la persona no solo intenta escaparse y se ríe, sino que intenta devolverlas. Es decir, que en el juego de dar y recibir cosquillas se tiene una especie de programación neurológica que hace que la gente establezca vínculos en el juego, y sucede lo mismo con el sexo. Y esto sería también la primera fase de color, digamos, que sería la aproximación cromática del entorno, o sea, darle fuerza al conjunto. La risa ha sido siempre un recurso fácil para humanizar a los animales. Creemos que es una característica que nos diferencia claramente de ellos, y al dotarles de risa los hacemos menos amenazadores. ¿Pero los animales realmente se ríen? Se ha descubierto que las ratas, cuando juegan o cuando se les hacen cosquillas, emiten ultrasonidos con patrones muy parecidos a los nuestros. Y hay evidencias anecdóticas de que otros animales sociales, como los cánidos, podrían tener una forma de comunicación similar asociada al juego. Sin embargo, es en el grupo de los primates donde observamos, dentro de un contexto muy definido, un comportamiento similar a lo que nosotros conocemos como risa. Sabemos que los simios de todas las edades se ríen en condiciones que también producen risa en humanos, como con las cosquillas y los juegos. Muestran una combinación característica de expresión facial y patrones de sonidos, e incluso tienen los mismos puntos de cosquillas que nosotros. Y sin embargo, la risa de los chimpancés, parecida a un jadeo, tiene un sonido completamente diferente de la nuestra. ¿Pero qué significa que compartamos las cosquillas con los primates? La idea que más fuerza está ganando es que la risa en respuesta a las cosquillas es una manera que tienen dos individuos de probar la confianza el uno en el otro. Aunque las cosquillas nos incapacitan y nos ponen a merced del otro individuo, respondemos con unas señales inconscientes e involuntarias que indican que lo estamos pasando bien. Reírse es una muestra de confianza, una señal fiable de que entendemos que el ataque no es real. Que compartamos la risa con los primates podría evidenciar que surgió mucho antes de que los humanos apareciésemos en escena. Más tarde, la evolución marcó la diferencia.
Nosotros podemos hablar y reír a carcajadas porque podemos cortar a voluntad el aire que expulsamos de los pulmones. Esto se debe a que podemos sostenernos sobre dos piernas, ya que cuando un animal anda a cuatro patas, el ritmo de la respiración debe adaptarse al ritmo del paso. Los humanos cuyas extremidades superiores no tienen que soportar peso pueden respirar libremente. Es probable que no lográramos el control neuronal de nuestras exhalaciones hasta después de ponernos sobre dos piernas. La primitiva risa jadeante evolucionó entonces en un código de sonidos más rico y complejo y pudo ser una de las formas de comunicación que dieron lugar al lenguaje humano. Las últimas investigaciones han puesto de relieve que el patrón de la risa humana es igual para todas las personas, independientemente de la cultura, la edad o el sexo. Por tanto, podemos asegurar que fuera cual fuera su origen, la risa es el mejor lubricante de las relaciones sociales. Escúchame, una pregunta que se me ocurre después de oírte hablar de las cosquillas. Es que si la risa está en el mismísimo origen, en esa relación tan maravillosa entre la madre y el hijo, ¿por qué en Kosovo o en otros lugares a lo largo de la historia coexisten las masacres, violaciones, el crimen, la agresión, con la risa al mismo tiempo? Muchas veces en la historia se encuentran violaciones, muertes y al mismo tiempo la risa. Es algo que los clásicos conocían bien, Platón y Aristóteles y otros que escribieron sobre la risa. Tenían una visión de ella más oscura de la que tenemos en la actualidad, en que tenemos esta idea de ser feliz y sentirse bien. Ellos encontraban divertidas las ejecuciones públicas, y esto no es políticamente correcto en la actualidad. También tenían otra idea muy importante sobre la risa, de la que nosotros carecemos por completo. Y es que te ríes con los miembros de tu grupo, y te ríes de otros que no pertenecen a tu grupo. Es decir, que un grupo en la calle se ríe de otro miembro de una raza o etnia diferente. Este tipo de risa es completamente diferente de la risa entre los mismos miembros de un grupo. Pero de alguna manera también tiene una razón evolutiva, ¿no? Sí, al reírse de otros es un efecto muy negativo. Es muy divertido reírse con otras personas, pero no es nada divertido que se rían de ti. De manera que es un incentivo para cambiar la conducta y para seguir con el grupo. Es decir, que la gente se ría por la forma en que vistes o actúas es una vieja respuesta instintiva que obliga a que te ajustes al grupo. ¿Y por qué se ríen de forma diferente? ¿Hay una diferencia de género en la risa? Parece ser que las mujeres se ríen mucho más que los hombres, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres se ríen mucho. Cuando un hombre habla con otro, se ríen mucho. Las mujeres también se ríen mucho, pero la situación que produce más risa es cuando un hombre habla con una mujer o viceversa. Y en esta situación, la mujer es la que lidera la risa, y los hombres son los líderes en la producción de risa. De hecho, una de las características de los hombres, que es más atractiva para las mujeres, es que tengan sentido del humor. Pero esto no quiere decir que a las mujeres les guste que el hombre se ría mucho. ¿Crees que un hombre que está constantemente riéndose es muy atractivo? No mucho. No, mucho. Imagínate. Hoy he conocido a este chico que no paraba de reírse. No es que sea muy impresionante. Lo que piden es un hombre con sentido del humor, un hombre que las haga reír a ellas. ¿Y qué pasa con los tonos de la risa? Parece ser que el tono es también diferente. Sí, el tono de la risa de las mujeres es más alto que el de los hombres. De la misma manera que la voz de las mujeres es de un tono más alto que el de los hombres. Sucede lo mismo con la risa. Y desde un punto de vista científico, y has mencionado algunas cosas, pero la pregunta básica es, ¿cómo es posible estudiar la risa desde una perspectiva científica?
La risa es un problema científico ideal, porque la ciencia y el progreso se consiguen estudiando las cosas que son más simples y más fáciles de describir. Por ejemplo, es más fácil describir el jajaja de la risa que la inmensa complejidad del habla. O sea, que la risa es parte del vocabulario universal humano, y si queremos comprender cómo el cerebro produce el sonido, deberíamos analizar comportamientos que todo el mundo tiene de la misma manera. O sea, que estudiar la risa, si queremos comprender el comportamiento humano, será como usar el E. coli o la mosca de la fruta para comprender el mecanismo de la genética. En lugar de afrontar la inmensa complejidad de la naturaleza, intentamos concentrarnos en una pequeña molécula, que es una parte y se puede acceder mejor a ella. Los británicos quieren saber quién sonríe de verdad y quién lanza sonrisas falsas. Para ello están realizando un estudio en el que se analizará la sonrisa de 4.000 voluntarios. La finalidad es descifrar quién es sincero y quién miente. Miles de personas pondrán a prueba su capacidad para impostar sus gestos y, en concreto, para falsear una sonrisa. Es un estudio a gran escala en el que se pedirá a los participantes que observen las fotografías de varias personas sonriendo y, tras analizarlas, opinen sobre la sinceridad de esa sonrisa. Los encuestados tendrán que facilitar datos como su edad, sexo y ocupación con el objetivo de determinar si hay grupos que tienen más intuición que otros a la hora de evaluar las emociones de los demás. En definitiva, quieren saber qué personas tienen más capacidad para detectar la autenticidad de una sonrisa y qué partes del rostro ofrecen más información sobre ello. Lo que está claro es que en las sonrisas sinceras se contraen los músculos que rodean los ojos, mientras que en las sonrisas falsas solo se mueven los músculos de la comisura de los labios. Si usted es un apasionado de los cactus y las flores silvestres, está de enhorabuena. En Barcelona han creado el primer hospital de plantas para fanáticos del jardín. Un botánico examinará y diagnosticará todo tipo de especies vegetales con algún problema de salud. Muchas veces tenemos en casa una planta o una flor y sin razón aparente enferman y no sabemos qué hacer. A partir de ahora, al Jardín Botánico de Barcelona podrán acudir todas aquellas personas que tengan problemas con sus plantas ornamentales, pero no sepan cómo solucionarlos. El consultorio estará dirigido por un experto biólogo que hará un diagnóstico de las plantas enfermas y posteriormente recetará un tratamiento para combatir las diversas patologías. Si los propietarios lo desean, el médico de las plantas también podrá hacer un seguimiento de la evolución de cada caso. Incluso se está estudiando la posibilidad de crear un centro para ingresar a los ejemplares más graves. El servicio promete ser un éxito. El coche fantástico cada día está más cerca de hacerse realidad. En Suecia han creado una serie de dispositivos que controlan las temeridades de los conductores, desde unas llaves que detectan el nivel de alcoholemia hasta un freno que impide circular por encima de los límites de velocidad permitidos. Cada vez son más las empresas automovilísticas que deciden crear accesorios destinados exclusivamente a la seguridad de los pasajeros. Por ejemplo, un pequeño alcoholímetro incorporado a las llaves del coche impide arrancar el vehículo a los conductores con unas copas de más. El artilugio, cuando salga al mercado, costará unos 250 €. Las autoridades suecas pretenden que el dispositivo sea obligatorio a partir del año 2012. También hay detectores fuera del coche, concretamente en los semáforos. Pequeñas cámaras filman los vehículos que se atreven a pasar con el disco en rojo. Incluso los coches disponen de un sistema de alarma que avisa a los hospitales cuando éste ha sufrido un accidente. En Suecia ya han conseguido los primeros resultados. Mientras en este país la tasa de víctimas de tráfico es de 59 por cada millón de habitantes, en España el índice es de 130. En la Universidad Autónoma de Barcelona han ideado un equipo portátil que es capaz de analizar pruebas de ADN en pocos minutos. El descubrimiento puede tener muchas aplicaciones en el campo sanitario. El descubrimiento en cuestión consiste en un dispositivo diminuto portátil que analiza muestras de ADN fácilmente, a muy bajo coste y en un tiempo muy breve si se compara con los métodos tradicionales. El kit se puede aplicar a la inspección alimentaria, a la identificación personal, a pruebas de paternidad o a la detección de mecanismos modificados genéticamente. Las determinaciones se pueden concluir en un par de horas, mientras que en la actualidad, por ejemplo, en identificar un brote de salmonela se tarda 5 días.
Otra ventaja es que no hace falta ser un experto para utilizar el kit y cualquier persona lo puede manejar. El sensor contiene fragmentos de ADN complementarios al del grupo de genes que se quiere identificar. Al encontrar su complementario se crea una corriente eléctrica medible. Hay una cosa que me ha divertido leyendo tu libro, en el apéndice, cómo lo titulas, cómo vivir bien riendo no sé qué. Y tengo que decir que al final, cuando sintetizas todo lo que dices, las claves supuestas para conseguirse esta felicidad, en realidad solo hay una cosa. Y es, tú sugieres conseguir a otra persona. Sí. En realidad todo se reduce a una. Solo se necesita la presencia de otra persona. Es posible reírse un poco al ver una película divertida o comprando artículos de broma, pero para reírse de verdad y para tener risa asegurada es necesario tener a un amigo y pasar tiempo con él. Y es que la risa también es contagiosa. Cuando oímos reír a alguien, nos reímos a la vez. Y este es el motivo por el que hay una pista de risas en las series cómicas de televisión. De hecho, nos reímos y creemos que lo que vemos es más divertido si va seguido de risas, ya sea divertido o no. Es decir, que cuando oímos a la gente reír, sonreímos, y es posible que incluso nos riamos. De la misma manera que cuando vemos a alguien bostezar, también es más probable que bostecemos. O sea, que cuando observamos la risa contagiosa o el bostezo contagioso, estamos ante un comportamiento social neurológico programado. Me cuesta entender cómo, mientras la risa en los chimpancés está tan próxima a la respiración, la risa en los humanos está tan próxima al habla. ¿Y el bostezo? ¿Por qué es tan contagioso? ¿Cuál es la razón evolutiva de esto? La respuesta más simple es que se consigue aunar el comportamiento de la gente en grupos. Uno bosteza, los otros lo ven y copian lo que hacen. Y esto hace que se una el estado de comportamiento y fisiológico de ese grupo. De la misma manera que cuando una persona se ríe, la otra también lo hace. Y esto sincroniza el estado de comportamiento de ese grupo. De nuevo nos encontramos con que es la vida del grupo la base de todo, ¿no? Uno de los estudios que demuestran el efecto benéfico de la risa en nuestra salud se ha realizado en la Universidad de Bolonia por el profesor Mario Farné. En este experimento, se propone a algunos estudiantes seguir dos clases de psicología muy diferentes entre sí. Estoy convencido de que estaría muy bien pagar los impuestos con una sonrisa. De hecho, yo lo intenté, pero solo querían dinero. Durante la primera clase, el profesor recurre a una serie de bromas y chistes que suscitan la risa en los chicos. En la segunda, el tema abordado es más serio. En estos casos, los miembros de la SS actuaban de manera totalmente irracional. Por ejemplo, si un efectivo de la SS estaba siguiendo... La expresión observada en los estudiantes cambia radicalmente. Para los chicos, ambas sesiones constituyen un factor de estrés y sus organismos reaccionan a la tensión con un aumento de las defensas del sistema inmunitario. Una vez la clase terminada, las consecuencias son muy diversas. Para monitorear la reacción inmunitaria del grupo, se obtiene una pequeña muestra de saliva antes, durante y después de cada una de las sesiones. Utilizamos la saliva porque se trata de un fluido en el que se encuentra la inmunoglobulina A, que es solo una parte de los componentes del sistema inmunitario. Se ocupa de la defensa de las vías aéreas contra las infecciones de las vías aéreas superiores. Y cuando la inmunoglobulina A está en cantidades elevadas, significa que todas las demás inmunoglobulinas también son abundantes. Las muestras de saliva son analizadas en el laboratorio. El resultado del examen no deja lugar a dudas.
Justo después de las sesiones, los chicos muestran un aumento de la inmunoglobulina como reacción al estrés, pero en los estudiantes bajo el efecto de la risa, el refuerzo inmunitario es mayor. Sin embargo, la diferencia significativa se aprecia en los niveles medidos media hora después del final de la clase. En los estudiantes angustiados, el valor de los anticuerpos desciende drásticamente, mientras que en los otros, las defensas inmunitarias se mantienen todavía muy elevadas. En otras palabras, para los estudiantes alegres, la risa contribuye a conservar un buen estado de salud. La risa es fundamental, ¿no?, para el ser humano. Yo creo que está estudiado científicamente que reírse es casi como una obligación diaria, ¿no? Al reír, el cuerpo se relaja. Es una liberación de estrés, de tensión. Y esto pasa porque el estrés es la base de la mayoría de enfermedades que padecemos. Al reír lo canalizamos y ayudamos al cuerpo a sentirse mejor. La risa entronca con un poco con lo atávico, un poco con el inconsciente, fíjate qué cosas. Para mí es lo que más te mete hacia adentro, hacia el inconsciente. Muy bien. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. A ver, los calvos del Congreso, a ver, tú, no, Ana Sagasti, tú no, ya sé que no, tú no. Desde pequeñito pues tenía como una ansia por plasmar cosas que veía de la realidad, ¿no? Y esto con el tiempo ha ido avanzando pues hacia este registro humorístico, ¿no?, que es hacer caricaturas, que es una cosa absolutamente, no sé si es paranormal, pero no es muy corriente, ¿no? Va cogiendo vida el tema, ¿eh? Sí. La mirada en la caricatura es absolutamente fundamental. Bueno, yo creo que el humorista efectivamente no se hace, sino nace. O sea, es una cuestión... Yo creo que vamos a ver, no hay escuela de humoristas, no hay sagas. O sea, el humorista es una cosa individual. O sea, yo mis hijos, por mucho que les inculque cachondeo y les explique cómo escribo los guiones y les explique algún tipo de truco, de, pues yo qué sé, de rolling, lo que les explique, no vale. Igual que hay sagas de directores de cine, de escritores, de actores, tal, el humor es otra cosa que va por su rollo. Entonces, es una cuestión de nacimiento. Y además, es muy bonito porque es algo que se ratifica con la gente. O sea, tú puedes ser un humorista magnífico, pero si a la gente no le interesas, ¿qué más da? Entonces, el humorista está en su grupo, en su pandilla, en su grupito, en su rollo, y luego ya cuando ve que la cosa tiene color y tiene profesión y tal, pues dices, ostras, pues ve aquello, lo voy a plasmar en una puesta en escena. Pero yo creo que es una cuestión de nacimiento, no hay más. Los payasos somos doctores espirituales. De algún modo utilizamos la risa para mejorar la humanidad. Joder, qué paliza me he dado. Para nada. Para lo que he dicho, me hubiera quedado quieto igual. Una banqueta sentado. Qué bien. Pérdida de energía por la cara. ¿Quién tuviera 50 años menos, joder? Redondeando, ¿verdad? Bueno, sí. Rabino y yo trabajamos un poco el surrealismo, el absurdo y el surrealismo, que es lo que más nos gusta porque nos parece que es lo que es más puro, además. Lo que tiene mucho que ver, además, yo creo, en fin, perdóname la pedantería, un poco como con la poesía, ¿no? Se utilizan muchos recursos de la poesía, muchos sinécdoques, metonimias, aliteraciones, mucho de la poesía se utiliza en el humor, sobre todo en el surrealismo. Y nos gusta mucho porque es lo que nos gusta realmente. O sea, nosotros somos muy muy asertivos, hacemos algo que nos gusta. O sea, no es que hagamos algo por profesión o con intención de gustar, secundario, nos gusta a nosotros. Me encanta ir, por ejemplo, en metro. Una cosa que el resto de la gente odia, ¿no? A mí me encanta desde el punto de vista de que hago antropología
humana desde buena hora de la mañana, ¿no? Ver los caretos de la gente me encanta, ¿no? Y casi a veces he estado al borde del contacto, aquello de que la gente dice, hostia, ¿qué mira tanto este tío, no? Se aprende muchísimo más observando que haciendo cosas o que hablando. En esta faena creo que hay un 80% de observación y un 20% de materialización del trabajo en sí, digamos. Nosotros, digamos que la fuente de inspiración es total, es todo. O sea, pero cuando digo todo, es todo. Además, nosotros pensamos que no hay ningún tabú, no hay nada de lo que no se puede hablar. O sea, si se hace broma en España es muy normal hacer humor negro, si se hace bromas con la muerte, joder, pues ¿con qué no vas a hacer bromas si haces bromas con la muerte? Entonces, yo creo que el cuerpo teórico es todo, o sea, todo te inspira. Y nosotros, digamos que tenemos un poco de interés sobre la vida real. O sea, nos interesa mucho, más que, por ejemplo, yo que sé, un personaje famoso, nos interesan más los estereotipos. Lo que es más, digamos, algo reconocible, algo más, como decir, más cosmopolita o más ecléctico, más ecuménico, no sé. O sea, algo que tú haces algo que haces aquí que te entiendan en Finlandia, que te entiendan en el mundo entero. Y para mí Finlandia ya es si te entienden en Finlandia es que vamos. Yo ni siquiera soy gracioso. No soy una persona graciosa. La gente lo es. Lo que se me da bien es observar a la gente, copiarla, exagerar sus rasgos. Tengo 270 personajes completos. Así que ya no sé quién soy. Es interesante cuando me acuesto con mi novia. Si se acuesta conmigo, puede hacerlo con cualquiera. Un payaso trata con los elementos más básicos del ser humano. Por eso, cuando se incorpora el elemento sexual o la bofetada, funciona. Pero hay vías más poéticas. Cuando haces reír a la gente y luego reflexionar, puedes influir más sobre las personas, como haría un periodista. Yo quería ser periodista, pero descubrí que así podría influir más sobre la gente, sobre sus vidas, cambiar su mentalidad, mejorarla, hacer que mejoraran su propio sentido de lo que está bien y de lo que está mal. No hay nada correcto en este mundo. Este es el problema. Solo es una competición. Los payasos están fuera de las leyes que acaban controlándonos. Solo las leyes de la naturaleza son reales. Si tienes frío, abrígate. Si tienes hambre, come. Para perpetuar la especie, practica el sexo. El resto de las leyes nos las hemos inventado. Cuando enseño, lo que quiero es enseñar a ser libres y a jugar. No jugamos suficiente. Cuando eres un niño, los niños no se enferman, tal vez se resfrían, pero no se estresan. Al crecer, nos estresamos porque nos olvidamos de jugar. Solo hacemos juegos mentales y esto nos conduce al estrés. Mi cuerpo tiene 54 años, pero mi mente 7. Si no, no podría fumarme 3 paquetes en 30 minutos. That's an inside joke, folks. And through the nose. I'm getting stressed. Creemos que hacer reír es lo que es el acto más puro de creación, porque tiene que ver mucho con la infancia, con la primera infancia, con ser bebé, con ser niño. Yo creo que, lo observo en mis hijos, lo que más adoran ellos cuando son pequeñitos es hacerte reír, se vuelven locos. O sea, cuando consiguen hacerte reír, es que se vuelven locos. O sea, es algo... O sea, ves cómo les cambia la mirada. Entonces, yo creo que hacer reír tiene que ver con eso. Tiene que ver con esa especie de primera infancia, de estado puro de la vida, no sé cómo explicar. Porque realmente, o sea, el humorista, a cambio de otras profesiones creativas, en fin, no tiene prestigio, no es una profesión prestigiante. Te da dinero, obviamente, pero no es prestigiante, no es una profesión sexy, digamos, o sea, no es algo que socialmente tenga valores, fíjate. Pero yo creo que, sin embargo, es muy puro, muy puro. Y tiene que ver, insisto, con las cosas más primarias. Si te pido que sonrías durante 1 minuto, al final te dolerá la cara. Este es el problema. ¿Cuántos minutos tiene un día? ¿Cuántos días tiene un año? ¿Y sonríes durante 1 minuto y te duele la cara? Ese es el delito. Ese es el crimen. Una sonrisa no cuesta nada. Pero si vas por la calle y sonríes, la gente se asusta.
Pero no es mi problema, sino el tuyo. Solo intento mostrarte dónde está tu problema, porque estás jodido, ¿sabes? Mira a tu alrededor. Sonríe, no cuesta nada. A mis alumnos les pido que vayan por la calle sonriendo y la gente se asusta. Igual que en el autobús, si quieres hacer sonreír a la gente. Pero ¿qué problema hay? Vivimos la vida con miedo, sin confianza. En cambio, un niño puede sonreír durante 1 minuto, 1 hora. Pero cuando creces, te van quemando y pierdes la confianza. Lo que te enseñan los payasos no es nuevo. Enseñamos lo que has olvidado. Tienes todas estas cosas dentro, solo que ya no las recuerdas. Gracias amigos, gracias por estar aquí, gracias por no estar por la calle apedreando perros, gracias por apoyar a los artistas, Dios os bendiga a cada rincón de vuestra casa, de vuestro automóvil si lo tuvierais, y que vuestros hijos no se vean nunca como nosotros. ¡Dale! A mí principalmente me hace reír Famino. O sea, yo considero que Famino es el mejor cómico que ha habido en la historia. En el mundo no sé, porque no conozco mucho, así gente un poco outsider de por ahí y tal, pero yo no conozco otra cosa igual, me hace reír mucho Carlos Famino. Y en general, pues cualquier cosa, porque el sentido del humor es una cuestión que la llevas tú. O sea, no es algo ajeno, ¿no? No es que... Entonces, como yo tengo esa suerte de la mirada, esa mirada un poco de dar la vuelta a las cosas y sin pretenderlo, ¿eh? Porque... yo veo cosas y digo, joder, pues entonces hay gente que ve un drama y yo veo una comedia y no lo puedo evitar. Entonces yo me río de verdad con cualquier cosa, es impresionante. La mayoría de payasos al actuar nos hacen reír sobre cosas que no son divertidas. Muchas cosas no son divertidas, pero nos reímos de ellas. Luego, si alguien reflexiona, verá que es una tragedia. Por eso la gente piensa que los payasos son tristes. Los payasos no son tristes, son un reflejo de tu vida. Eres tú el que está triste, no yo. Yo solo te muestro cómo eres. La risa es contagiosa. A veces subo al escenario y no cuento chistes, simplemente río. Y si sigues riéndote durante mucho tiempo, la gente también reirá. No podrá evitarlo. Pasa lo mismo con... Si bostezo, la gente bostezará. Hay propiedades del cuerpo humano que se activan por motivaciones que pueden hacerse visualmente. Pero digamos que la carcajada, la risa, lo que es de verdad el acto primario ese que te sale, que rompes con todo, la sonrisa es mentira, eso es una cosa burguesa y falsa. No es que la sonrisa es inteligente, eso son mentiras que se cuentan y tal, pero lo que mola es, ¿sabes? El mola es el porno y la risa, no mola el erotismo y la sonrisa. Eso que desarrollan ustedes por los escenarios del mundo. Marketing. Y para monos que traen una jaula con una batería de coche y si trata de coger un plátano te equivocas y todo el mundo pateado a sacudir, me cago. Hay algo que yo tengo y tú no. Si estuvieras aquí, si trabajaras como payaso, verías que tenemos algo que solo se logra al actuar. Cuando hacemos reír a la gente, nosotros recibimos todavía más. Desde este lado, en las caras de la gente, se consigue algo que no se puede comprar ni robar. Un regalo que te da la gente. Si les das una sonrisa, les das también amor, afecto, risa. Y se vuelve energía, una carga energética. Al ayudar a la gente, te ayudas a ti mismo. He actuado para una sola persona, un crítico. Y también he actuado ante 150.000 personas. Actuar ante 150.000 personas es como hacer el amor. Imagina hacer el amor con 150.000 personas. Puede ser bastante intenso, ¿no? Una mirada muy profunda, ¿no? Dándole una forma, pues en este caso sería triangular, todo lo que es la masa frontal, adornada con una cabellera bastante espectacular, a la cual también daremos un poco más de vida. Bueno, esto está a punto de caramelo, ¿eh?
Bueno, llegado a este punto, yo creo que con el tiempo que disponemos ha quedado una cosa bastante digna. Aquí lo fundamental es destacar una imagen bastante impactante del personaje, que nos da toda esta masa voluminosa de cabello y acentuado con una mirada bastante profunda y que denota que el personaje es bastante lúcido. Como viene siendo habitual, el equipo de redes quiere potenciar la participación de todos los espectadores a través del concurso La Cuestión. En la presente edición os pedíamos que respondieseis de forma argumentada a la pregunta: ¿qué creencia popular puedes demostrar que es falsa? Una vez cerrado el plazo de presentación de los artículos, hemos recibido cientos de textos que están siendo valorados por un jurado formado por 4 científicos de primera línea. Conoceremos su veredicto en el programa del próximo 29 de junio. El ganador recibirá un ordenador Toshiba y nos expondrá las ideas principales de su respuesta.